puedan ver de qué se trata el tema de hoy. ¿Ok? A ver, entonces aquí tenemos la sesión del día de hoy. Muy bien, entonces pues vamos a iniciar. La unidad uno se llama Cosmovisión Maya en el manejo de los recursos del monte y su relación con el manejo sustentable de estos recursos, ¿no? Está muy relacionado esa cultura, esa visión, cómo los pueblos manejan esos recursos que encuentran en el monte con la cultura, ¿no? Ceremonias que se van haciendo, todo el proceso de preparación, por ejemplo, de una milpa, del aprovechamiento de animales de caza en el monte. Y esto hace que esa forma de ver la vida, esa forma de organizarse de manera comunitaria, pues genere impactos en cuanto al manejo sustentable de estos recursos naturales, ¿no? Estos recursos naturales, pues, dieron de comer a una población creciente de la cultura maya, con el aprovechamiento de esos recursos de manera sustentable, en la cual pues vamos a ver algunos principios de esos aprovechamientos que es muy común en las comunidades mayas, ¿no? Y que aún hoy en día se sigue viendo los principios de esta forma de aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Ok? Sin embargo, pues esos conocimientos, esos saberes locales, esa cosmovisión, esa forma de apropiarse del monte en los modelos neoliberales de desarrollo, pues fueron obviados, ¿no? Muchos expertos dijeron que con estas formas de aprovechamiento del monte, pues no iba a ser posible alimentar a una población creciente. ¿Ok? Entonces, pues se menosprecia esos saberes locales, se menosprecia la cultura, se menosprecia al indígena maya que hace uso de esos recursos y por lo tanto, pues se tocan otros modelos de aprovechamiento del monte, ¿no? O sea, la milpa maya, que vamos a ver un tema de la milpa maya más adelante. Y entonces se promueve la producción de alimentos de forma más industrializada, ¿no? Donde un tractor es el que deforesta el monte, un tractor es el que muele el suelo para dejarlo en condiciones y sembrar el cultivo. Y también, pues, ese sistema se le aplica muchos agroquímicos que después de un tiempo, 5, 6 años, hasta 10 años, pues esos suelos se contaminan, ¿no? Contaminando el agua, contaminando el suelo y también la atmósfera, porque muchos de los fertilizantes también se llegan a evaporar, ¿no? Pues sí, es cierto de que se produce en gran cantidad, los suelos se hacen mucho más productivos, pero no se evalúa ese costo ambiental, ese costo social que implicó este modelo de agricultura, ¿no? Y sobre todo que no se tomaron en cuenta los saberes locales de las comunidades y por lo tanto, pues esos saberes locales pues se fueron perdiendo, ¿no? Se fueron dejando las actividades, la gente migra de las zonas rurales a las ciudades para buscar nuevas fuentes de ingreso. Y bueno, pues vemos el problema social en cuanto a un estado o un municipio pues tiene migración fuerte, esos problemas sociales que incrementan de delincuencia, de inseguridad, de pobreza alrededor de los municipios, y todo ese factor que influye un modelo que fue promovido. Sin embargo, pues en los últimos años se ha hecho una modificación a la reforma al artículo 2 de la Constitución y entonces otra vez se reconoce de nuevo esos saberes locales, ¿no? Esos conocimientos que los pueblos indígenas tienen en cuanto al manejo de sus recursos naturales, el agua, el suelo, el monte, la diversidad de especies que hay, que convergen en ese monte, los recursos pétreos como las minerías. Aquí en Yucatán pues sabemos que tenemos un suelo muy calcáreo donde se puede extraer carbonato de calcio y que es muy empleado para muchos procesos de la construcción, ¿no? Para polvo, para cal y para otros procesos que se generan. ¿Ok? Entonces este artículo nos dice de que
artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Acá lo importante es que estas comunidades que aún siguen practicando su cosmovisión, que aún siguen haciendo aprovechamiento del monte, pues tienen derechos, ¿no? Y que esos derechos no deben ser violados por la ley ni por la Constitución, ¿no? Entonces se reconoce los derechos de los pueblos indígenas y establecen principios fundamentales para garantizar su desarrollo y autonomía. Eso es algo fundamental, ¿no? No solamente muchas políticas de gobierno van encaminadas a reconocer los derechos, pero no hay mecanismos para poder garantizar el desarrollo y la autonomía de estos pueblos, ¿no? Ok, reconozco sus derechos al monte, al ejido que tú tienes, al uso de esos recursos naturales, pero pues ahora, ¿cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo se van a desarrollar esos procesos de manejo, ¿no? Y muchas veces debería de venir acompañado de proyectos que mejoren la calidad de vida de estos individuos de la cultura maya, que viven en estas regiones, ¿no? En estos territorios y promoviendo ese manejo sustentable, pero también respetando los saberes locales, porque pues ahora cuando hablamos de sustentabilidad, de agroecología, de manejo de recursos, que son los biólogos, pues las comunidades indígenas tienen muchos saberes y muchos conocimientos en cuanto al manejo sustentable de estos recursos. Entonces, pues un proyecto o modelo que tome en cuenta el diagnóstico participativo de las comunidades, donde ellos puedan mencionar cuáles son las problemáticas que las aquejan, pero también las causas que están promoviendo o que están eh, induciendo a esas problemáticas que se generan, ¿no? Y juntos, pues ir construyendo esos proyectos de desarrollo y también de autonomía para estos pueblos indígenas que hoy en día, pues conocemos, ¿no? Sabemos que México, pues es un país con un gran número de grupos originarios. Se reporta más de 62 grupos originarios y más y 120 lenguas indígenas que podemos encontrar, ¿no? Variantes de lenguas indígenas. Y pues esto da importancia de que somos un país multicultural y por lo tanto pues se debe de respetar esos derechos que esas comunidades tienen, ¿no? Luego dice que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, ¿no? Lo que ya comentamos, pues aquí en Yucatán, en la península de Yucatán, pues sabemos que están asentados los mayas peninsulares o los mayas yucatecos, y los estados en los cuales está, pues en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo, ¿no? Pero este grupo maya no solamente está en esta zona, sino que también lo tenemos en la parte más sur, por ejemplo, en Chiapas hay un grupo muy grande. En Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, hay poblaciones eh, de este grupo indígena que es el maya, con diferentes variantes, ¿no? Con diferentes variantes en cuanto a la vestimenta, en cuanto a su cosmovisión, en cuanto al manejo de los recursos naturales y también en cuanto al idioma. Por ejemplo, yo que hablo maya o entiendo mucho del maya, pues muchas veces no me puedo comunicar con un maya tzotzil de Chiapas, ¿no? Que hay palabras y terminologías que manejamos a nivel maya, por ejemplo, algunos recursos como el ja, el lum, el ik, que esos son los elementos fundamentales que conforman, que son parte del manejo del monte, y el ja, pues significa agua, ¿no? El ik es el viento, el lum es el suelo, y el kak, pues es el fuego. Entonces, muy similar esta forma de cómo lo vemos, ¿no? Se reconoce como pueblo indígena, también acá es importante porque da definición de qué es un pueblo indígena, ¿no? Dice aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual antes de la colonización. Conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, ¿ok? Entonces acá nos está diciendo que estos pueblos ya existían mucho antes de que llegue la conquista o que la colonización también, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir de que nosotros no nos sentamos
que no estuvimos en ese periodo, pero somos descendientes de esta cultura, nuestros papás, alguno de ellos, pues probablemente sea indígena, ¿no? Pues nosotros también nos podemos sentir indígenas y nos podemos autodeterminar como indígenas mayas de este territorio, ¿no? Y no necesariamente tenemos que hablar la lengua, no necesariamente tenemos que tener la vestimenta, sí practicar mucho de la cultura que se tiene, de la cosmovisión también que se vive en los pueblos, y con eso pues nosotros podemos autoescribirnos como indígenas mayas, ¿no? De un territorio. Y esto pues hace que se conserve esa parte económica, el aprovechamiento de los recursos, porque los recursos del monte pues se aprovechan para generar una mejor calidad de vida, ¿no? Si yo corto una madera para construcción, pues o la vendo para alguna actividad, para para un desarrollo ecoturístico, pues estoy generando trabajo, estoy generando ingresos, solamente que ese aprovechamiento pues debe de ser sustentable, ¿no? Y no llegar a ese punto como el capitalismo de aprovechar esos recursos de manera irracional, sin planear el manejo de ese mismo, ¿no? Sin pensar de que algún día se va a agotar ese recurso que se tiene, ¿ok? Eh, y bueno, dice que el Estado asumirá como fortaleza la existencia de las culturas indígenas originarias, grupos campesinos, depositarios de saberes. Acá nuevamente, esta importancia que se le da ahora a nuestros pueblos originarios, ¿no? A esos pueblos que pertenecen a alguna cultura indígena. Dice que son depositarios de saberes, por lo tanto se tienen que respetar, generan conocimiento también. Tal vez no fueron a la escuela, no tuvieron una educación formal, pero al estar en contacto directo con los recursos naturales, con los abuelos que generaron algún conocimiento, pues esos conocimientos se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, el modelo de cultivo que se lleva, ¿no? Lo que es la milpa maya, los solares, pues esto se aprende conviviendo con los abuelos, con nuestros papás que manejan esos recursos y que se va generando esos conocimientos y que esos conocimientos son dinámicos, que pueden generarse nuevos conocimientos del que nosotros fuimos, que nos heredaron nuestros antepasados, ¿no? Pero que también tenemos valores, que esto también es algo muy importante, ¿no? Muchos de los que nos visitan de fuera, pues nos dicen, visitamos Yucatán porque Yucatán es muy pacífico, Yucatán, los habitantes son muy amigables, los habitantes son muy solidarios, los que son solidarios. Son también cooperativismos, practican, se unen para desarrollar actividades. Entonces, esos valores que nos identifican también es parte de nuestra de identidad, ¿no? Y de nuestras formas y modelos de vida y que también son heredados por nuestros antepasados, ¿no? Pero también tenemos espiritualidad, esa espiritualidad que practicaban nuestros abuelos, ¿no? Y que con la conquista nos quisieron imponer la religión católica y que muchos de nosotros lo tomamos, ¿no? Y que lo practicamos, pero también seguimos haciendo ceremonias, por ejemplo, para el dios Chak, que es el dios de la lluvia, ceremonias como el Hetzlum para calmar los malos vientos que están en la tierra. Adoramos la cruz parlante, la cruz verde, el Yashché, ¿sí? Y tenemos una cosmovisión muy amplia, ¿no? Ahorita vamos a ver la definición de cosmovisión de este pensamiento maya, de esta forma que nuestros abuelos y antepasados nos heredaron. ¿Ok? Y bueno, dice, será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país. ¿Ok? Entonces, pues hoy en día vemos algunas políticas encaminadas a este fortalecimiento de la preservación de la cultura, ¿no?
fiestas tradicionales que se desarrollan en los pueblos, gremios también en honor a un patrono del pueblo. Esos ritos, por ejemplo, del Hetzmek que se hace, que algunas comunidades rurales los siguen desarrollando, esa riqueza culinaria que también es parte cultural, que nos identifica y que muchos dicen que la comida de Yucatán es una de las mejores comidas que hay y que estos insumos que sirven para elaborar ese pip de pollo, ese pollo, ese toxel, ese chul, ese papachul, pues vienen de las prácticas de manejo del suelo y del agua, ¿no? Mediante un sistema de cultivo que es la milpa maya, donde se establecen esas variedades de alimentos, de cultivos, y finalmente pues desembocan en diferentes formas y usos de convertirlos en alimentos ricos en cuanto a proteína, ricos en diversidad, y lo mejor aún, que no se utilizan agroquímicos para producirlos, ¿no? Que son alimentos sanos que podemos comer y que no nos van a hacer daño. ¿Ok? Entonces, pues eso de la preservación, muchas veces faltan políticas que vayan encaminados a mejorar la calidad de vida de esos pueblos, que sí se preserva, pero es por iniciativa propia de las comunidades que siguen practicando su cultura, ¿no? Eh, y bueno, dice que también el sistema educativo plurinacional debe respetar las diversas expresiones sociales y culturales en sus diferentes formas, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudié la primaria, pues estaba prohibido hablar maya, ¿no? Al niño o a la niña que se le escuchaba hablar maya, pues era castigado y solamente se promovían las clases en español, y muchas veces ese pensamiento, ese dialecto, ese idioma que traemos, pues para entender las clases que están dictadas en español, pues eran muy complicados, ¿no? Entonces nos dicen los mayas son flojos, los mayas no son inteligentes, los mayas no pueden, no adquieren esos conocimientos como un niño citadino de la ciudad, un niño que ha recibido una educación toda su vida y que sus papás también le han enseñado a hablar español. Entonces había una desigualdad en cuanto a este proceso, ¿no? Y hoy en día pues aplaude que existan escuelas bilingües donde el profesor dicta la clase en maya, pero también enseña español, ¿no? Para que pues tengan esas herramientas. Hay varias escuelas rurales donde el profesor pues es el que promueve esta parte cultural, es el que promueve la lengua, y esto es fundamental para nuestro estado, para nuestro país también, ¿no? Pues y también que no se violen esos derechos. Por eso ahora en todos los procesos pues debe haber un traductor, tanto en los hospitales como en las mesas de juicio. Pues si es mayhablante la persona y no entiende bien el español, pues tiene derecho a tener un traductor, ¿no? Una persona que entiende el maya y el español y le puede ir traduciendo todo el proceso que se lleva. Bien. Luego, pues hablamos de cosmovisión. No sé, alguna pregunta acá, algo que quieran añadir. Nada, jóvenes, siguen por ahí. Nada, profe. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de este término. Ya vimos que hay en el artículo 2 constitucional, pues se promueve el respeto de la cultura, se le otorgan derechos a los pueblos indígenas para su desarrollo autónomo, ¿no? Que sí faltan programas, que faltan diferentes proyectos que en realidad mejore esta calidad de vida, ¿no? Conozco, por ejemplo, bueno, no sé si alguien es de comunidad, por ejemplo, este programa que es el FAISPIAN, que es de mejora en infraestructura comunitaria, que antes, pues ese recurso llegaba directamente al municipio, ¿no? Y muchas veces, pues no era repartido equitativamente por los municipios, y había pueblos que se hacían obras de desarrollo, pero pues habían otros que no tenían ninguna obra, y esto era muy politizado dependiendo del color del partido del pueblo. Pues se llevaban mejoras de infraestructura
o algún proyecto en específico, ¿no? Ahora con esta autonomía que se les pide, con ese desarrollo de la cultura, pues ya ese recurso llega directamente a las comunidades, ¿no? Es un recurso dependiendo del número de pobladores. eh, pues se le otorga un dinero para que ellos mismos lo administren por medio de un comité comunitario que se conforma y un diagnóstico de la obra que se requiere, ¿no? Y que beneficia a todo el pueblo. Es el segundo año de ejecución y varios pueblos pues han tomado la decisión, por ejemplo, de mejorar el sistema de red de agua potable, hacer un domo en el parque, mejorar carreteras que ya están dañadas. Entonces, aquí es un claro ejemplo, ¿no? De cómo se le da esa autonomía, de que ellos decidan qué es lo que se va a hacer con ese recurso que les queda y que hay un comité comunitario, ya no lo que lo administra el municipio, este recurso, sino que lo administra el comité para que se pueda hacer uso adecuado de ese recurso que es destinado a nivel federal para que se desarrollen estas obras, ¿no? Que habría que evaluar también el funcionamiento de este recurso, pero bueno, por lo menos pues ya llega directamente al pueblo sin intermediarios este recurso, ¿no? Y así pues pueden haber proyectos nuevos que se vayan a ejecutar. Bueno, entonces, pues hoy en día hablamos también de este término de la cosmovisión. La cosmovisión nos dice que es el modelo a través del cual la gente, el pueblo, o la comunidad, los grupos sociales perciben la realidad y la interpretan para la vida y su existencia sobre el mundo que la habitan. ¿Ok? Entonces nos dice que es la percepción de la realidad y la interpretan para la vida y su existencia. ¿Ok? Un ejemplo claro de percibir esa realidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba en la cultura maya? Los que se dedican a sembrar el maíz, el frijol, la calabaza en el sistema milpa maya, eh, pues decían que cuando hay temporadas de sequía, donde no hay lluvia y el maíz ya está creciendo, y se requiere que haya humedad para que pueda haber cosecha, entonces pues ellos, la percepción de ellos que decían, ¿por qué no llueve? Bueno, pues porque el dios Chac, recuerden que los mayas son politeístas, está enojado con nosotros, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos que hacer una ceremonia para quitarles el disgusto con nosotros y que haga llover en todo el campo para que las cosechas se den, ¿no? Y entonces se organizan de manera comunitaria para realizar esta ceremonia que es el Chac, donde se le ofrece al dios Chac a los cuatro puntos cardinales, alimentos, se les pone pibes, se les pone atoles, se le pone zacap, y además se contratan los rezos de un mem, de una persona que reza en maya y que es el vínculo entre la parte terrenal y la parte del cielo, ¿no? De la parte esa del supramundo que tiene la comunicación con los dioses. Entonces, esta es una cosmovisión, ¿no? Que muchas veces decimos creamos o no, pero es la forma de cómo ellos perciben ese mundo. Y aparte, pues es algo cultural, porque ellos lo mantienen por mucho tiempo. Hay personas interesadas que vienen a Yucatán solamente para estudiar estas ceremonias mayas, ¿no? Por lo interesante, por lo que implica llevarlas desde la forma de organizarse. eh, También acá hay un compromiso, hay una solidaridad, hay un apoyo porque el pueblo se organiza para hacerlo o los milperos se organizan para hacerlo. Y es una ceremonia que tiene esa parte de la percepción del mundo, ¿no? De que hay un enojo porque por eso no ha llovido en el campo, ¿no? Y que muchas veces después de haber hecho este ritual, pues se generan las lluvias, ¿no? Incluso a veces termina el rezo, termina todo el proceso y comienzan las lluvias que pueden ser coincidencias o no, pero pues en la cultura maya respetan eso, ¿no? Nosotros no podemos ir con esa visión occidental, aunque no sea nuestra forma de percibir el mundo, pues tenemos que respetar, ¿no? Hay mucha gente, muchos investigadores que critican, ¿no? De que
¿Cómo es posible de que piensen de que hay un Dios de la lluvia cuando solamente hay un Dios supremo? ¿Y cómo es posible de que digan que les va a regar sus campos, ¿no? Entonces, yo creo que el respeto de esas prácticas son muy importantes, son lugares sagrados para los mayas, ¿no? Entonces, una parte de percibir el mundo, esa es la parte de interpretar el mundo que nos rodea. Entonces, esa es la visión. Dice, cosmovisión tiene un fundamento religioso, también incluye la religión que hablamos de esa ceremonia del dios Chak, pues es un dios, es un arte religioso que es considera como el dios de la lluvia, el dios del el que hace que caigan esas gotas de lluvia para regar el maizal que ya está en proceso de producción de mazorcas, ¿no? Y dice que adquiere coherencias a partir de los mitos de origen, ¿no? Que estos actos religiosos de esta cosmogónica de percibir el mundo, pues se va contando por medio de los mitos de origen, que eso hace que estas ceremonias no se pierdan, ¿no? De que esos mitos, los pueblos mayas, y siempre escuchar esos mitos, ¿no? De que, por ejemplo, el cazador de los venados que mató muchos venados este año y que el yunque pues está molesto porque está matando sus animales del monte, pues hizo que le dé un mal aire, ¿no? Que le pegue un mal aire en el monte y por lo tanto, pues que se enferme este cazador, ¿no? O que se pierde en el monte, hay muchos mitos que hablan de eso, muchos mitos y leyendas de origen, ¿no? O que el venado sale y que hace que se pierda en el monte, lo dispara y no muere y lo empieza a perseguir, punto en la cual pues ya se está en un monte alto donde ya pues está desubicado el cazador, ¿no? Y puede pasar días perdidos ahí. Otros mitos en los cuales donde pues en la batida pues una persona es confundido con el venado y la persona que disparó pues dice que un venado grande que lo conformaba. Son de origen que se van contando y que hacen que lo permanezca. Y esos mitos también son de regular los recursos naturales, ¿no? Que más adelante vamos a ver que estos cuentos, esos mitos, esas leyendas, pues sirven para regular ese manejo del monte que ha sido sobreexplotado, ¿no? Que ha sido deforestado y que si sigues usando de más de ese recurso, pues vas a tener un castigo por usarlo de más, ¿no? Entonces, desde ahí también se construye la noción de la persona y la organización de los grupos sociales, ¿no? Hay pueblos que cuentan mitos de origen muy arraigados y que respetan cuentos, ¿no? Y que a veces pues lo relacionamos con lo que vemos el día de hoy. Por ejemplo, este mito que cuenta, leyenda que cuentan del cenote de Naní, ¿no? Donde dice que la abuela del enano de Uxmal, pues eh, maldice y le dice que llegará un momento en el cual para obtener una gota de agua del cenote tendrás que ofrecer a tu hijo primogénito cuidador de las aguas de los cenotes, ¿no? Y es hablando de una serpiente, el Tsukam, que, que cuida y vigila las aguas sagradas de los cenotes y lo que nos dice que va a llegar un momento en el cual el agua se contamine, el agua escasee y por lo tanto pues tenemos que buscar nuevas opciones de manejo, ¿no? Pero esta predicción pues se va dando y la vamos interpretando hoy en día de lo que nos dicen los cuentos y mitos de la cultura maya, ¿no? De la cultura maya. Dice, da un sentido de identidad, pertenencia, adscripción y reivindicación de las políticas públicas, ¿no? Entonces, la identidad también es muy importante y esto creo que se está perdiendo mucho en la sociedad porque pues una persona que no se identifique con su cultura, que no se identifique con su pueblo, no se identifique con los habitantes de su pueblo, pues genera conflictos, ¿no?
genera conflictos y muchas veces también genera dependencia de que pues ya no se organiza la comunidad para hacer los trabajos de limpieza del pueblo, ya no se organiza la comunidad para hacer las fiestas que dan identidad y por lo tanto esto hace que también se vaya perdiendo, ¿no? Y en relación a la identidad del territorio, pues también pues hace que estas personas que heredan los derechos ejidales del pueblo, que son las nuevas generaciones, pero que nunca trabajaron el campo, que nunca reconocieron la importancia de esa parte cultural, la importancia de lo sagrado del monte, de las plantas y de los animales, pues entonces venden los ejidos y vemos una deforestación muy grande, ¿no? Lo que está pasando a los arroyos de Mérida, en la cual se pierde esa identidad, ese saber del manejo del monte y por lo tanto, pues se vende al mejor postor y pues se deforesta, se hacen desarrollos urbanos, se aprovecha por otras empresas y vamos perdiendo esa identidad, perdiendo territorio que nos hace ser únicos en cuanto a la península de Yucatán donde vivimos, ¿no? Entonces dice que la cosmovisión también es transmitida de generación en generación a través de las tradiciones. La mujer ha jugado un papel determinante en este proceso, ¿ok? Entonces, pues esta parte también es fundamental, ¿no? De que ese cambio generacional, pero ese cambio generacional proveyendo de esos saberes y de esos conocimientos a los hijos, a las nuevas generaciones, es importante, ¿no? Y que la universidad pues reconoce esa importancia y por eso pues en su formación pues tienen cultura, esas asignaturas que tienen que ver con el rescate de los saberes, conocimientos de los pueblos rurales e indígenas, ¿no? Y que debe haber esa transmisión de conocimientos a través de la tradición oral y que eso no se enseña en las escuelas, no se enseña, bueno, ahora escritos, pero pues anteriormente era participando en esas actividades comunitarias, en esas actividades agrícolas, donde los niños pues podían apoyar en los trabajos de campo, iban conociendo esa cosmovisión, iban practicándola, iban haciendo uso de esos saberes que los papás pues fueron heredados, ¿no? Y bueno, pues la mujer pues fue un papel fundamental también, porque pues se encarga en la cría de los niños, ¿no? De los hijos. Y dice una organización comunitaria fundamentada en solidaridad y el respeto a sus semejantes. Acá otro punto importante, una comunidad que esté organizada, que sea autogestiva, que maneje sus recursos de manera sustentable, ¿no? Eh, y fundamental en la solidaridad, esta palabra tan importante, este valor que hemos perdido, ¿no? El mutuo apoyo, el mutuo crecimiento de la población, que nadie se quede atrás, que si una persona necesita, no sé, un plato de comida, pues que entre los vecinos se la puedan dar, ¿no? O una persona que está enferma, pues entre los vecinos la puedan cuidar, está sola, ¿no? Esta solidaridad se ve mucho en los pueblos rurales, en los pueblos indígenas, donde uno llega como estudiante, llega como investigador. Vemos que estas personas pues, son muy solidarias, te ofrecen pasar a su casa, refrescarte, te ofrecen un vaso de agua, si quieren comida, te la dan. Entonces comparten también ese conocimiento. No vemos esa parte tan individualista, humor como en las zonas urbanas, ¿no? Ahí hay esa parte. Desafortunadamente, este valor pues se va perdiendo de la solidaridad, de la organización, el manejo de los recursos de manera sustentables y respeto a los semejantes también que tiene, ¿no? Y también nos dice de persona un pensamiento de vida en armonía con todo lo vivo y lo no vivo.
Entonces, aquí estamos hablando un poco de ese pensamiento, ¿no? De que debe haber una armonía, un respeto de lo que está vivo y no vivo, ¿ok? Cultura maya no solamente se habla de respeto, no sé, de los animales del monte que tienen vida, pero vemos que nacen, crecen, se desarrollan y se reproducen, sino también de otros, por ejemplo, ese pensamiento de armonía con lo no vivo, con las plantas, ¿no? Con las piedras, incluso, con esos vínculos, con esos lugares geniales que también son importantes en en la cultura maya, ¿no? Entonces vamos a ver que no solamente hay una armonía entre el vivo. En la cultura maya todo está vivo, una piedra, la cruz incluso, que es la cruz parlante, pues también está vivo dentro de la cultura, ¿no? Y como ente vivo, pues merece respeto, merece cuidado, merece protección y merece también esa solidaridad. Entonces dice que el cash, cuando decimos cash, es el monte y sus elementos no nos pertenecen y como tal tenemos que usar solo lo necesario. Entonces, en el pensamiento maya también nos dice que esto vivo, vivo, pues no es de nuestra propiedad, ¿no? Son elementos que podemos utilizar como el agua, el viento, si hablamos de lo no vivo. El viento, pues, es algo no vivo en la cultura maya, es algo vivo, no es algo que cobra forma, es algo que puede traer buenas noticias y que puede traer las noticias también, ¿no? Como los vientos ganados, que son vientos y tal se le conoce en Maya, ¿no? Y que esos vientos pues traen malas noticias, traen plagas, traen escasez, traen pérdida de la milpa, de los alimentos. Y por lo tanto, pues dice eh, que esos elementos no nos pertenecen, le pertenecen a los dioses, que hacen posible que esos montes produzcan madera, que hayan hierbas medicinales para cosechar, que hayan animales como el venado, el jaleo, el conejo que se puedan cazar para alimentar a la familia, que hayan abejitas que se puedan cosechar la miel para poder comer y todos esos recursos que se pueden utilizar, pues nos dice que no nos pertenecen, que son prestados y algo que prestamos, pues en la cultura maya es como algo muy sagrado, ¿no? Si yo te presté una herramienta de trabajo, pues espero que me lo entregues como te la estoy dando, ¿no? Si yo te presté mi casa para que lo habites, pues yo espero que esa casa esté, cuando me la regreses, pues esté en las condiciones como yo te la dejé, ¿no? Y muchas veces pues vemos que eso ha cambiado, de que eso de que las cosas que no nos pertenecen y deben de tener respeto, pues ahora ya no nos interesa esa parte, ¿no? Y se va rompiendo ese conocimiento y esa sabiduría humana. Entonces dice el Yokol Kabil y el pensamiento maya en el manejo del monte. Yokol significa sobre y Kabil significa comunidad, significa pueblo, ¿no? Entonces, el manejo el pensamiento maya del manejo del monte en un pueblo, así es como lo podemos traducir, ¿no? Y dice que la cosmovisión maya está basado en una visión integral de la creación donde el ser humano es parte de la naturaleza. ¿Ok? El Popol Vuh, no sé si alguien ha leído el Popol Vuh en sus clases de cultura maya, pues se dice que el hombre fue creado con la masa del maíz, ¿sí? Que hubieron varios intentos de creación del hombre en el Popol Vuh. El barro que se derritió cuando hizo una lluvia, el de madera que era torpe y que no pensaba y que no podía labrar el campo porque pues, no podía doblarse para poder hacer las actividades del campo, no podía agacharse. Y luego el tercer intento pues es el de maíz, ¿no? Que fue hecho de granos de maíz y que fue una persona hecha para servir a los dioses, ¿no? Que te creo a ti para que te multipliques en el suelo, que hagas uso de estos recursos de manera sustentable y que también me rindas tributo a mí por haberte dado esas condiciones
para que puedas desarrollar una vida, ¿no? Entonces, pues somos parte de este recurso natural, ¿ok? En la cultura maya, es cuando uno le pregunta, ¿qué es el monte para usted? Pues muchos dicen es la casa y vemos esas terminologías de otros pueblos originarios, por ejemplo, en Bolivia, en Perú, al suelo le llaman la Pachamama, ¿no? Que traducido al español es la madre tierra. En Yucatán, pues le llamamos el yoco o el cabil, que incluye toda esa parte, ¿no? Y que es nuestra casa, es nuestro origen, somos parte de ello. Y como parte de ello, pues tiene que haber una coexistencia y tenemos que cuidarla para poder mantenerla por mucho tiempo, ¿no? Que nos están prestando. Dice, esta es una perspectiva propia del pensamiento maya, que tiene matices diferentes del judeo-cristiano, ¿no? En la que el hombre se constituye como dueño de todo lo creado. Esto que hablábamos, ¿no? De la parte del capitalismo, donde nos desvinculamos por completo de ese monte que nos da los recursos para vivir, de ese monte que tiene seres sobrenaturales. Y entonces lo vemos ya solamente como un recurso a explotar que generar riqueza y o esas miradas de las grandes residuos que dejados adecuados y que no nos sentimos propios de, nos sentimos como tal, es el judío capital. Y entonces tenemos que dominar todo, ¿no? Los vientos, los suelos, los cultivos, y ya rompemos esa relación armoniosa que teníamos con los recursos naturales. Pero pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esa insostenibilidad de los recursos que hoy en día tenemos, ¿no? Ese calentamiento global que año con año va subiendo 1 grado centígrado de temperatura, cada vez es más caliente, esas lluvias erráticas que ya no tenemos como antes, que las lluvias hace años atrás pues estaban muy marcadas, que comenzaban en el mes de mayo y terminaban en el mes de septiembre, octubre y que eran constantes y frecuentes, ¿no? No como lluvias torrenciales que nos cae, cuando llueve, llueve mucho y ocasiona mucho daño, y luego tarda mucho en llover otra vez, y hay esas lluvias erráticas que están provocando y desembocando diferentes fenómenos naturales, ¿no? Que ponen en riesgo nuestra vida en este planeta, en este mundo donde vivimos, ¿ok? Y entonces, pues, ya nos sentimos dueños y señores de ese terreno, de ese monte. En el Popol el hombre es creado para mantener al universo, pero como un servidor de los Yunzilop. El hombre será el sustento y los Yunzilop proveerán de alimento de tal forma que hombre y naturaleza son necesarios uno al otro y no pueden concebirse por separado, ¿no? Esto lo dice el Popol Vuh. A ti, hombre, te creo para que rindas tributo a los Yunzilop, a los dioses que cuidan esos recursos, el monte, el sol. Por eso el monte pues tiene un dios, ¿no? Que es el Yuncash. El venado tiene un dios que es el Yunquej. El suelo tiene un dios que es el Yunlum. El viento pues también tiene un dios que es el Yunik y que van cobrando diferentes formas, ¿no? Entonces esos elementos que hacen posible que se dé un proceso de desarrollo, pues tenemos que cuidarlo y tenemos que rendir tributo, ¿no? Sentirnos parte de esos recursos naturales y que somos necesarios el uno y el otro para que podamos desarrollarnos, ¿ok? Entonces esa es la visión, es la forma de cómo vamos percibiendo el mundo, ¿no? Dice la reciprocidad entre ambos está regida la relación entre ambos está regida por la reciprocidad. El ser humano debe de retribuirle respeto, tomando de ella solo lo necesario y extraer su agradecimiento también
expresa su arrepentimiento por el daño que le causa el talar, quemar, cazar sus animales o simplemente por mal usar el agua, el suelo y las plantas, ¿no? Esto de la reciprocidad en las culturas indígenas mayas que viven de estos recursos, tal vez no tengan dinero económico, no tengan una casa con clima, todo lo necesario para una mejor calidad de vida, pero pues viven felices, viven contentos en este contexto, ¿no? Y bueno, tienen ese respeto. Dice que agradecen por lo obtenido, por las cosechas de la milpa, por esa carne de este animalito que es el huech, que se logró cazar para alimentar a la familia, de ese venadito que se cazó para llevar comida a la familia, que anteriormente pues esto era aprovechado para alimentar a la familia. Desafortunadamente, pues estos recursos del monte, pues ya son sobreexplotados, ¿no? Y ya no tiene ese fin de alimentar a la familia, sino que tiene un fin de comercialización. Se perdió, se rompió esa persona cazadora, pues rompió esa relación con el monte, ¿no? Esa reciprocidad. Y entonces solamente extrae el capitalismo, esa relación judeo-cristiana domina y entonces solamente extrae y vende carne de venado y solamente piensa en la riqueza y no en esa parte de manejo sustentable, ¿no? Y bueno, entonces también dice que hay un arrepentimiento. Por ejemplo, muchas personas que cazan esos animales, que siembran su milpa, que talan el monte. En la milpa maya hay una parte del Popol Vuh que dice que hay una petición, hay un rogamiento, o hay un arrepentimiento del milpero que tumbó una hectárea de monte para establecer su milpa, ¿no? Y entra en trance diciendo, perdóname, dioses del monte, por haber matado a muchos árboles, pero es necesario limpiar el espacio donde voy a cultivar los alimentos que necesito para mi familia y también los alimentos que les voy a ofrecer para ustedes. Entonces vean ese significado tan importante, ¿no? Que hay ese arrepentimiento y se pide ese perdón. Y si hay un arrepentimiento, pues las cosas se deben de manejar más amigables con el medio ambiente, ¿no? Que las cosas, pues si hay ese arrepentimiento, pues está ese pago de culpa, ¿no? Y que hoy en día ni ese arrepentimiento tenemos. Pasamos por un árbol, cortamos las ramas, las hojas y no nos interesa si es un ser vivo, ¿no? O cortamos un árbol en la casa porque está generando mucha basura y no nos interesa, ya no le tenemos respeto a ese espacio, ¿ok? Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta. Preguntas, comentarios que tengan, dudas, sugerencias, algo mito que hayan escuchado. No, maestro, todo está Ninguna, claro. profe. ¿Todo está claro? Bueno, pues muy, muy bien. Entonces, vean, vamos a dejar la sesión aquí. Está la actividad en el foro, solamente vi como 5 participaciones. Voy a ampliarlo para que puedan participar ahí y también pues utilicen este espacio para poder comunicarse y poder eh, formar los equipos de trabajo, ¿ok? Los equipos de trabajo son importantes que ya entre esta semana y la otra ya estén formados. Dijimos que son equipos de 4, máximo 5 personas que la integren. Bueno, son 22 que están en la lista, pero veo que muchos no se han conectado y no sé si sea posible de que puedan formar equipos, pero vamos a poner un límite, ¿no? El límite sería 5 integrantes por equipo, ¿ok? Les pido de que ya en la próxima semana tengan ya su lista de equipos, vayan consultando estos días en cuanto a sus compañeros que la conforman. Y vamos a hacer un ejercicio para esta semana. Yo espero que miércoles por lo menos pues ya hayan integrado su equipo y hagamos
un ensayo de la cosmovisión maya, ¿no? Este ensayo, si conocemos, por ejemplo, alguna forma de manejo de los recursos naturales, algún cuento de algún recurso natural, pues poder hacer ese ensayo. No va a ser largo, no va a ser extenso, va a ser hasta de la máximo sería una cuartilla, una hoja, ¿ok? De todas formas, se les subo en plataforma las instrucciones, pero es en relación a la cosmovisión. Y tiene que relacionarlo con algún cuento, con alguna leyenda que ustedes conozcan, de las formas de ver el mundo de una cultura, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hablo de cosmovisión me gusta mencionar, en este momento no se lo mencioné, de que cuando era chico, pues decía mi mamá, teníamos matas de coco en el solar, y siempre veíamos una serpiente verde ahí. Pues en todas las poblaciones las serpientes las vemos como malas, ¿no? Aunque sabemos que no todas son malas y que prestan servicios ambientales al monte. Entonces nosotros como niños, como ociosos también, pues agarrábamos el tiraúle y empezábamos a tirar esta serpiente. De tal forma, en algunas ocasiones, pues la matábamos. Y entonces ella venía y nos decía, dejen esa serpiente porque es el ol de la palma, del coco, ¿no? El ol en la cultura maya es el espíritu, es el corazón, es la vida. El ol tiene un significado muy grande, ¿no? Y nos decía, es el ol de esta palma. Si ustedes la matan, pues ese árbol va a morir. Estaba muy relacionado con eso. Esa es una parte cosmogónica, ¿no? De cómo se interpreta el mundo. Y entonces nosotros de ociosos, pues matamos en una ocasión a esta serpiente y pues nos llevamos una sorpresa que al poco tiempo ese coco se fue muriendo, ¿no? Sea casualidad o no, pero pues esa es una parte de la cosmovisión. Entonces los que tienen abuelitos, los que tienen abuelitas, que les cuenten esta parte, rescaten algo y lo desarrollen en su ensayo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces pues vayan definiendo sus equipos. El ensayo va a ser por equipos, y también subimos ¿cómo se llama? Y sea más contado de la cosmovisión maya. ¿Ok? Profe, disculpe, no me aparece la Es- asignatura en Wadi pues, virtual. pues creo. Jessica, no te escuché. No me aparece la asignatura en Wadi virtual. No te aparece la asignatura en Wadi virtual. A ver, déjame ¿conoces tu número de matrícula? Sí, Si me pueden proporcionar, dame tu número de matrícula, por favor. es 25 25 21 21 09 09 51. 51. Ok, enseguida te inscribo para que estés. Mandé una lista, no, casi a todos inscribí, eran como 6 personas que no los pude encontrar y por lo tanto no los pude inscribir, pero qué bueno. Entonces ahora te inscribo, Jessica. Ok, entonces nos vemos el próximo lunes. Vamos a estar manejando este horario a las 8, a las 9:30 y terminando a las 10:30. Ok. Ese ensayo, pues nos pueden contar que alguien del equipo nos lea su ensayo. Y después, pues terminamos con esta parte de cosmogonía. Nos quedan ver algunos principios en la cultura maya. ¿Sale? Bueno, entonces, que tengan buen inicio de semana. Éxito en sus actividades de este día y de toda la semana que inicia. Cuídense mucho, jóvenes. Buenos Igualmente, profe. días. Gracias, profe, igualmente. Bueno, profe, gracias, Gracias. profe. Bueno, que estén bien, cuídense mucho. Bueno.